Hola, ¿cómo estás? Yo acá te estaba esperando, como siempre. Hoy, hoy traje un cuento. Se llama El sol quiere tocar el violín. Es un cuento escrito por Patricia Esteban. Es un cuento para reflexionar sobre la frustración y un buen modo de combatirla. Dice así: un día cualquiera, un amanecer cualquiera, él miraba desde su posición privilegiada, rodeado de alguna que otra nube distraída, y se emocionaba de nuevo al contemplar la inmensidad del cuadro que él mismo dibujaba ahí debajo. Lo había logrado hoy, lo había vuelto a cambiar con un simple movimiento de cadera. Había dado un tono un poco más anaranjado a los tejados de aquella aldea perdida entre las montañas. Sí, quedaba mucho más otoñal. Así, este pensamiento le hizo sonreír y claro, sin querer volvió a cambiar de nuevo la tonalidad del tejado, que miraba ahora un poquito más dorada. Después se fijó en unas pequeñas flores malvas que asomaban entre los verdes pardos de su bosque favorito. Sí, lo adivinaste, con un guiño de ojos devolvió en ellas un matiz violeta que emocionó a la pareja que en ese mismo instante paseaba en la soledad de la mañana. Todo era tan bello, tan hermoso, pero no era perfecto, le faltaba algo. El sol, el sol quiere tocar el violín. Pero siguió con sus travesuras. Y las monedas que yacían huérfanas en aquella recóndita calle brillaron para aventura de un pequeño que caminaba con la mirada en el suelo y se disponía a comprar una barra de pan. Todo era tan bello, tan hermoso, pero no era perfecto, le faltaba algo. El sol quiere tocar el violín. Sí, ponía toda su atención, pero no se oía la melodía que sentía y tarareaba para sí. Como todos sabemos, el astro rey no tiene oídos, por lo que escucha a través de sus rayos. Un vals que hacía que el agua en los ríos discurriera con una rítmica ondulación, formando caprichosos dibujos que solo los niños y algunos mayores podían adivinar. El vals que daba el contrapié al ruido que en ese preciso instante se producía en la carretera. Esa era la hora en que empezaban a llenarse de vehículos y hacían sus destinos a gran velocidad. Era divertido seguirlos con la mirada, al ritmo de 1, 2, 3 de un vals. ¿Un secreto? Por mucho que lo había intentado, no encontraba el motivo de por qué nunca se paraban a disfrutar de la belleza que los rodeaba. Frecuentemente se preguntaba si los pasajeros lo miraban también a él. Él sentía golpear en su frente el sonido que allá a poca distancia hacía que las olas que transportaban al mar hacia la costa salpicaran su sal en 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Otra pequeña y colorada manzana caía de su rama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y la trenza de esa niña parecía que volara cuando el columpio quería alcanzarle. 1, 2, 3. Y los pajaritos se turnaban en el nido para llamar a su madre, que en breve traería su desayuno. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. La nube arrastraba a su compañera y juntas ganaban en la carrera hacia su descenso en multitud de gotas que anegaban los charcos, aquel claro al lado de aquella montaña.
allí donde los niños corrían para protegerse de ellas debajo del pórtico del colegio. Era tanta la emoción que sentía y se preguntaba si algún día logró tocar ese vals. Ay, si solo lograra que todos escucharan esa su obra maestra. Era tan majestuosa y grandiosa y a la vez tan humilde y pequeña. Podía poner ritmo a cualquier movimiento, pero a la vez, y ese era su secreto, procedía directamente del tum, tum, de su ígneo corazón. ¿Pero cómo? ¿Cómo lograrlo? Era tanta la emoción que sentía. ¿Y si algún día lograba tocar ese vals? El sol quiere tocar el violín. De tanto pensar se le escaparon sin querer unos cuantos rayos de verano en pleno invierno y por fin llegó a la conclusión, a pesar de ser rey, de ser el astro rey, y a pesar de gobernar con tanta gracia, a pesar de que sus rayos calentaban y alumbraban y eran tan necesarios, había caído en la cuenta de que había algo que no podía conseguir tan solo con desearlo. Pasaron los días y cada uno de ellos era uno más que le recordaba su frustrado anhelo. Llegó entonces aquel día en que, sin más, se entristeció. Había recorrido tantas y tantas horas, tantas estaciones, había dibujado tantas elípticas en su caminar y solo ahora sentía que para él las montañas, las catedrales, los enormes puentes, los gélidos glaciares eran tan transitorios como aquellas flores que la primavera había traído de nuevo en aquel valle, donde plácidamente las ovejas balaban tan lentamente como solían hacerlo. Sin embargo, aún sintiendo ese hondo pesar, no podía dejar de ser él el astro rey y por tanto seguía levantándose al alba y confiando sus rayos protectores a todas y cada uno de los seres a los que cuidaba, océanos, mares, ríos, pero también árboles, aves, mariposas, y a todos los animales, ya volasen, nadasen o corriesen por la selva, y a su particular debilidad, aquellos humanos que construían y destruían, que seguían evolucionando con sus pequeños inventos. Sin embargo, aún sintiendo ese hondo pesar, no podía dejar de ser él, el astro rey. El sol quiere tocar el violín. Ay, los humanos le gustaban tanto. Quizá cometieran demasiadas locuras, pero tenían la capacidad de soñar y aún más de realizar sus sueños, y eso era precisamente lo que él, el rey de los astros, no podía hacer. Soñaba, sí, pero ¿a qué le importaba si lo hacía? ¿Acaso solamente soñando una melodía podría algún día lanzar sus notas agudas, sus notas graves, su armonía al aire para que llegase a los oídos de todos y cada uno de sus queridos protegidos? Volvía a amanecer y no se divertía, volviendo pardo el brillo de aquella hoja que acababa de caer, madurando y abandonando a su padre el árbol. Ya no sentía la emoción de antaño al ordenar las horas, los días, las estaciones. Ahora en ese preciso momento daría cualquier cosa por ser aquel muchacho que sostenía un pequeño violín en la soledad de su habitación. El sol quiere tocar el violín. Aquel muchacho cuyo nombre era Pablo se disponía a ejecutar sus ejercicios de solfeo que con tanta paciencia había enseñado su maestro don Tomás en clase. Aunque la primera nota que atacaba no sonaba exactamente tal y como debería sonar, no se desanimó y fue decidido a por la segunda. Con un poco de esfuerzo, esa tarde conseguiría que sonara la partitura que tenía ante sí. El sol se quedó un momento más escuchando y luego otro momento más. Pablo seguía intentando unir todas las notas y conseguir que melodía sonase fluida. Quería que su madre escuchase sus progresos. Tan absorto estaba que ni se dio cuenta de que él seguía allí y no tuvo que encender la lámpara para seguir con los ensayos. Y él se quedó con el muchacho tanto como pudo. Ya se sabe que la luna es una princesa impaciente. Durante muchos días solo tuvo rayos para él.
Le alegraba cada progreso, cada nota que terminaba siendo posible, cada sonrisa de satisfacción de Pablo, porque veía reflejado en su empeño su gran deseo. El sueño del sol se hace realidad en El sol quiere tocar el violín. Y por fin llegó. Aquel fue el primer concierto de Pablo, la sonata para violín número 9 de Kreutzer, compuesta por un tipo que tiempo atrás había conocido. Él había iluminado sus pasos, sus paseos por la ciudad. Viena en aquellos días tenía un color bien distinto, también por los caminos entre bosques y campos, y curiosamente tenía nombre Ludwig, que tanto habían relacionado los humanos con su reinado. Ay, sí, una sonata para un violinista, una sonata tan pasional, de la furia a la contemplación y después a la alegría. Pablo estuvo espléndido. Tampoco ese día se percató de una luminosa presencia que siempre decían que lo acompañaba, y esa noche brilló aún más. Su madre aplaudía emocionada en la butaca de la primera fila, y Pablo sintió que por primera vez su pasión le había transformado en miles de sensaciones que, en forma de música, ahora seguía bailando en el corazón de todos los asistentes. Sí, había logrado su sueño de niño, lo había conseguido, y sonrió, y no pudo dejar de sonreír aún después de que cesaran los aplausos de su público. Pablo retrocedió en su imaginación entonces a aquel día en el que, sin mucho conocimiento, pero con enormes ganas de aprender, estuvo toda una tarde y casi toda la noche ensayando sus primeros ejercicios de solfeo. Qué lejos quedaba ahora ese día, pero qué cerca en su corazón. Sí, hasta creía recordar que el sol estuvo acompañándole todo el tiempo. Sí, ahora estaba seguro, lo acompañó siempre. Sí, había logrado su sueño de niño, lo había conseguido, y sonrió, y no pudo dejar de sonreír. Un amanecer cualquiera, una mañana más, y ¿qué es lo que hace diferente un día del otro, Eso, sí, eso mismo, la profundidad del deseo. Reflexionemos sobre el cuento de El sol quiere tocar el violín. Las emociones nos sacuden, nos mantienen vivos. Las emociones son complejas, dulces y amargas, pero nos impulsan a seguir adelante y nos ayudan a construir poco a poco nuestra vida. Somos emociones, estamos hechos de emociones, nada que ver con los pensamientos tan dóciles, tan manejables. Pero cuando el sentimiento del deseo llama a la puerta, no hay quien lo frene. Los sueños imposibles así son menos dañinos. El sol quiere tocar el violín, nos daba de deseo, de añoranzas, de sueños y de frustración, aunque en este caso no ofrece una posible solución a los sueños imposibles. Nos ofrece la solución, el sol. El sol que no era capaz de hacer sonar la melodía que se escuchaba dentro, descubrió una forma de hacer un sueño realidad, sentir suya la melodía del otro. Eso nos ofrece la posible solución ante un sueño imposible. El antídoto a las frustraciones es la generosidad. Ayudar a otros a cumplir sus sueños nos ayudan a vencer nuestras frustraciones. Espero les haya llegado el mensaje del Rey Sol y que los deje pensando como siempre. Y ahora le doy yo las gracias por escucharme. Y les digo hasta pronto. No se olviden, recuerden que siempre los estoy esperando. Nos encontramos por aquí, pronto por aquí. Gracias.